Hay autores que les gusta el anonimato, que les gusta hablar a la nada. Y no quisiera estar solo en esta conferencia, porque se da la afortunadísima casualidad de que Pedro Salmerón, que es casi celayense, toda su juventud e infancia las vivió aquí, está en la sala y quisiera que me acompañara. Entonces le voy a pedir a Pedro que se suba sobre las batallas del Bajío, Celaya y Celaya de León, sino porque Pedro, que sabe todo sobre eso, casi sabe tanto sobre Pancho Villa como yo. Tantito sí le falta ya nada más, tantito sí le falta nada más, en libros muy importantes para la historiografía de la Revolución. Entonces le voy a pedir el favor a Pedro que me acompañe para que estemos platicando un poco la historia de las batallas del Bajío. Quisiera empezar, sin embargo, con una anécdota que no tiene nada que ver, que es la entrañable sensación de la cercanía de Pancho Villa con los mexicanos, sobre todo los mexicanos del centro norte del país. Así como en el centro sur el culto a Zapata es muy potente, en el centro norte el culto a Villa es muy potente. Cuando escribí la biografía de Pancho Villa, estábamos presentándola en todo el país. Hicimos una gira de esas enloquecidas. Yo ya venía de otra gira enloquecida, que es cuando escribí el libro, y otra más, y de repente estábamos presentando el libro en lugares inusitados. Yo creo que anduve por aquí presentando el Pancho Villa, llegué hasta Celaya, y estaba en Saltillo, Coahuila, cuando Gerardo Salgado, que es mi hombre en Saltillo, me subió al carro, me dijo, íbamos a la sala donde se iba a presentar, y de repente le dijo, párate, y se para en una esquina. Y entonces yo, como Gerardo es de confianza, dije, pues algo trae. Me bajé y había una señora haciendo tortillas con comal para posiblemente hacer luego quesadillas, pero de entrada estaba haciendo tortillas. Y Gerardo le dijo, señora, aquí se lo traje, como le prometí. Y entonces la señora dijo, ay, el Paco Taibo. Y le dije, señora, un honor y un placer y un gusto. Yo soy populachero y populista. A mí no hay nada que me guste más que los pobres de este país, el pueblo llano, la plebe, la raza. Y entonces dije, bueno, tener una admiradora ya con cabello blanco y haciendo tortillas, que se antojaban a madre además. Y me dice, y es que leímos su libro. Y saca de abajo del comal un ejemplar del Pancho Villa que había vivido ya mejores guerras. Estaba todo tiznado, medio deshojado, se había engordado, era como de este ancho ya. Y es que lo leí yo, lo leyó mi esposo, lo leyó mi hijo que está en la prepa y mi hija que se la había leído la familia por lo visto. Y yo admirado ante este club de admiradores que me había surgido de la nada. Y me dice, es que me lo recomendó mi general. Dije, en la madre, ¿qué general? Tengo amigos en el ejército mexicano. En aquella época todavía no era la era de la 4T y yo tenía mis dudas de tener amigos en el ejército mexicano. ¿Y qué general? Y me quedé callado, no me atreví a preguntar. Dijo, sí, el general nos dijo, este libro está muy bueno. Y entonces lo leímos. Y yo seguía con el miedo y la curiosidad. Me dijo, pues que, porque con el general hablamos seguido. No es como con Pancho Madero, que no viene cuando lo convocamos. Y le digo, señora, ¿qué general? Me dice, Pancho, pues ¿cuál otro? Cuando lo convocamos, viene seguido. Me resultó que la señora era espiritista y tenía relaciones con Pancho Villa, el cual, sin que yo me hubiera enterado, como yo no soy espiritista, no doy para tanto, le recomendaba mi libro. Me dije, puta, ya chingué. Señora, ¿se lo recomendó de veras? Y le dijo, sí,
sí, hay otros libros míos y de mí, pero este está muy bueno. Dije, en la madre. ¿Me lo pueden firmar? Sí, para toda la familia, los nombres completos. Y Juanito, y Margarita, y mi tía Sofía, todos los que lo habían leído y los que lo iban a leer. Me subí al carro y nos fuimos al lugar de la presentación. Y me dije a mí mismo, ¿a que no tienes huevos? Y empieza la presentación diciendo, este libro que recomienda el mismísimo general Pancho Villa. Dije, no me atrevo a tanto, y me quedé callado. Han pasado de esto 8 o 10 años. ¿Cuándo hace que salió el Villa? ¿20 años? Madre, cómo estamos viejos. Y no lo había confesado yo a nadie. Entonces dije, ahora, llevo ya mucho tiempo sin hablar de las batallas más importantes en la historia de Villa, un par de años que no he vuelto al tema, y ahora que venía dije, se les voy a contar. Entonces voy a hablar de este libro que recomienda el general. ¿Y qué es lo primero que hablar? Pues, lo primero que hay que hablar es que las batallas del Bajío, Celaya, Irapuato 1, el Guaje, Irapuato 1, Irapuato 2 el Guaje, Celaya 1, Celaya 2 y León, son un ciclo de combates que marcan la derrota de la tercera oleada de la revolución. Si la primera fue el levantamiento maderista, si la segunda fue la lucha contra la dictadura de Huerta, la tercera es el combate contra los carrancistas de la Unidad Popular Villa Zapata. Esta termina. A partir de aquí empieza una etapa de repliegue, no de pasividad, porque se van a dar combates todavía en otras muchas partes de la República. El zapatismo sigue vivo en Morelos, el villismo se repliega hacia Chihuahua, hace la campaña de Sonora, pero son el punto de inflexión de la batalla contra los carrancistas, obregonistas, y son motivo de estudios múltiples de aquellos que dicen aquí se perdió la oleada popular de la Revolución Mexicana. Yo no me atrevería a decir tanto. La revolución siempre fue una revolución de sub y bajas, vaivenes, ascensos y descensos, pero sí que las batallas del Bajío fueron militarmente un acontecimiento fundamental en la historia de esa etapa de la Revolución Mexicana. Habría que recordar que después de la toma de la Ciudad de México y el apogeo del villismo-zapatismo, la ruptura de una parte de los convencionistas fue una puñalada en la Alianza Popular. Obligó a distraer fuerzas, obligó a perseguir a una parte de los alzados que estaban enfrentados contra todos, contra los carrancistas, pero también contra el ejército de la coalición villista-zapatista. Y además se presentó una situación compleja. De hecho, si somos justos, habría 4 frentes de combate igual de importantes, del mismo peso y potencia. Uno era hacia Puebla, hacia Veracruz, y a acabar de derrotar a Carranza, que se iba replegando. El otro era hacia Jalisco, para impedir que Diegues se apoderara del eje del centro que te pedía controlar el paso hacia el norte del villismo. Las tremendas acciones en torno a la toma de Monterrey, que implicaban ni más ni menos que el control hacia los pozos petroleros, y Villa tuvo que tomar decisiones acertadas, pero complicadas. ¿Qué es? La revolución nunca fue una revolución de frentes móviles y guerra de trincheras. Fue una revolución en movimiento, a través del movimiento de los trenes y las caballerías, que se iban encontrando los núcleos revolucionarios y contrarrevolucionarios donde quiera que estuvieran. El pacto con Zapata implicaba que el zapatismo, reforzado por una parte de la artillería villista, avanzara hacia Puebla, y Villa entonces tuvo que decidir dónde se iba a confrontar con el obregonismo. Y su decisión fue Jalisco. Se fue hacia el ejército del general Diegues,
y lo derrotó. Era fundamental porque el villismo siempre fue una estructura en la cual bajaba desde el norte el poder de la división del norte y estaba vinculado al control de la frontera, al control de la minería de Chihuahua, Durango, etc., al control de la agricultura de Torreón, ¿no? Y yo te invito de la mía, Pedro. No, agua, yo... ¿Tu agua? Agua. El agua. Si le regalan agua, Pedro. Está mejor darte un chute de cafeína con azúcar, que es eso, pero bueno. Entonces, la línea del norte había que mantenerla viva, porque era el río de sangre, fluido y dinero del villismo. Simultáneamente, Villa se encuentra ante una situación clave, que es el problema de municionar sus 4 ejércitos. Parecería una tontería, pero cualquiera que haya estudiado un poco de historia sabe que en México no se producían balas, no había industria de guerra, no, apenas si se producían algunos cuantos rifles de mala calidad, desde luego no se producía artillería. Entonces, todas las municiones de bala, de cañón, la dinamita, que fue una de las armas claves del ejército villista, había que traerla del norte, de Estados Unidos. Y entonces Villa movilizó todo el aparato financiero de la División del Norte para conseguir balas. Dinero tenía, ¿sí? El producto de la riqueza minera, de la venta del algodón, de la venta de carne hacia Estados Unidos, robada a los asentados en legítima ley de victoria de guerra. Dinero había. Y entonces estaban los enviados de Pancho en las empresas armamentísticas, los contrabandistas, consiguiendo munición para la División del Norte. Tema fundamental. La división se había municionado durante los primeros años de su vida de las armas de los federales, del parque de los propios federales, pero no era suficiente. Y entonces Villa decide movilizar armas y luego decide darle un apretón a Obregón, se acerca hasta Irapuato para picar a Obregón, a ver si Obregón sale, en un tren con 300 hombres, entre ellos la caballería de la División del Norte. Y ahí tienen ustedes que entender qué es el tren villista. El retrato que nos hacen es muy raro, pero no corresponde en nada con la realidad. En el tren villista los únicos que van cómodos son los caballos. Se ponía rampa, el caballo subía a los vagones, los jinetes subían al techo, los más pinches locos, que había muchísimos, tendían una hamaca abajo de la rueda, del piso del tren, con el riesgo de que se dé una pinche pedrita en el camino y dejaron los tompiates, ¿no? Las nalgas, porque van a costar. Las nalgas, bueno, porque iban así. Bueno, corrijamos, no perdían los tompiates, pero sí las nalgas. Y el vagón del Estado Mayor, que era la locura, era un vagón donde dormían Villa y Ángeles, cortado el camastro que tenían con una tabla para separar la cama de uno y la cama de otro. Había una pianola donde sonaba incesantemente las 3 pelonas, que era la que le gustaba a Pancho Villa. Los pianistas, porque hubo más de uno, le decían: mi general, ¿quiere que le interprete a Liz? Y dice: no, Liz no, las 3 pelonas. Bien, y un retrete que le había regalado un fotógrafo norteamericano, en el que Villa se burlaba diciendo: no, ya sé que los gringos se daban la cara de rodillas, ¿verdad? Villa puede haber perdido todo, pero jamás perdió su sentido del humor. Y un retrete. Ese era el Estado Mayor, y un cuarto de mapas. Era impresionante la División del Norte, era la gran máquina de guerra de la historia del siglo XX. Imagínense de repente cuando marchan sobre Zacatecas desde Torreón, 60 locomotoras, arrastrando cada una de ellas 10, 12 vagones, 15 vagones. Las locomotoras quemando leña verde porque Carranza se les había impedido la llegada del carbón de Coahuila.
soltando un pinche humo negro, apestoso, horroroso, la marcha de las locomotoras. De vez en cuando paraban y quitaban un travesaño de la vía y quemaban el travesaño, de tal manera que dejaban la vía brincadera. Hasta adelante hay una plataforma con un observador. Y el observador tenía que ir siempre muy buzo, muy despierto para ver si no había minas en la vía férrea. Entonces imagínense esa nube negra que avanza, que es una nube negra de 7, 8 kilómetros de largo. Y detrás de ella, no, enfrente de ella, una desplegada de caballería para evitar sorpresas. 4,000 hombres a caballo. Ponte que iban muy pegaditos, no tanto, no puedes cabalgar tenías que cabalgar a distancia, sobre todo por el terreno. Bueno, 4,000 hombres son 6 kilómetros de ancho, cabalgando por zonas pedregosas y arenosas, levantando una pinche nube de polvo de 4 kilómetros de ancho y una nube negra de 6 kilómetros de distancia. Se cagaron los federales cuando vieron eso. Se iba a cagar cualquiera. Era una de las maquinarias de guerra más terribles, potentes, disciplinada y organizada. Villa ya para las batallas del Bajío va a tener 3 hospitales funcionando que llegan casi a la primera línea de combate, con médicos, enfermeras, con la capacidad fundamental de poder sacar al herido de la línea de combate y hacerlo retroceder unos metros, pero metros, ¿sí? Así la cosa, Obregón no acepta la tanteada, Villa se va a Monterrey a ver la victoria de Ángeles contra Villarreal. Es interesante porque descubre una serie de documentos secretos que están circulando, donde se está generando situaciones de traición por parte de los convencionistas que se habían separado del movimiento, y entonces los zapatistas pierden la ofensiva. Nunca estudié bien el tema. Pedro lo estudió mejor porque cuando hizo 1915 explica por qué se perdió Puebla y los zapatistas se repliegan a la Ciudad de México y luego se vuelven a replegar hacia Morelos, de tal manera que Obregón pasa a la ofensiva con su ejército. Y entonces Villa decide darles la batalla, abandonar los otros frentes de combate y darles la batalla. La división del norte que Villa pone en combate en el Bajío, 10, 12,000 hombres, todos los cálculos son aproximados, los mismos cálculos de cuántos hombres trae Obregón, o sea que no hay distancia militar entre uno y otro. No es la división del norte de Zacatecas. Era la frase que quería encontrar. Sí, ahí la vas a encontrar. Te va a decir que había muerto Toribio, fundamental. O sea, la división del norte es un constituyente con brigadas. Cada brigada tiene un jefe elegido por la propia tropa y un subjefe quizá en varios de los casos, pero que son unidades de una disciplina interna muy grande. Ponte 1,000,000, 1,500 hombres por brigada, ¿no? Muy disciplinada, muy estructurada, con una estructura de mandos fogueados a lo largo de toda la campaña, que viene ya desde el 10. Y entonces ya no es la misma. Hay falta Maclovio, que dio el chaquetazo, falta Maclovio Herrera, falta Toribio, que se murió, faltan los que se fueron con la convención hacia el centro, falta Ángeles, que está en Monterrey, falta Fierro, que se quedó en la Ciudad de México, apoyando a Zapata. O sea, menos de la mitad de los mandos originales, de las brigadas originales, están aquí. Algunas de las brigadas de esta división del norte que ha reunido Villa son bastante verdes en términos de experiencia de combate. Y va aproximándose y deciden ambos, Obregón y Villa, dar la batalla en Celaya. No creo que haya habido ninguna estimación estratégica por parte de Obregón, no. No hay tiempo.
no dio tiempo, ahí se encontraron, incluso Obregón llega tarde a Celaya, el tren de Obregón llega tarde a Celaya. Villa tampoco tiene particular interés, no es zona conocida para él. Entonces simplemente los dos ejércitos se aproximan, desde el norte Villa, desde el sur Obregón, y se van a encontrar el primer combate en Celaya, que tiene y provoca dos reflexiones. Todo lo que he leído, y Pedro ahora contará con mayor precisión, porque se lo sabe todo, de historiadores norteamericanos, historiadores europeos, son bastante pendejos, permítanme ustedes usar el adjetivo correcto, adjetivo que se aplica al conjunto de la derecha mexicana. O sea, no solo los historiadores gringos son pendejos, los reaccionarios de este país son muy pendejos, porque tuvieron la oportunidad de decir a López Obrador vete, y en lugar de eso se metieron debajo de sus camas a esperar que pasara la consulta. Está demasiado pegado, ¿no? Sí. Y está haciendo plata. Sí. ¿Ahí se oye mejor? Sí. Sí. Entonces, bueno, hablando de pendejos, todos tienen una visión de las dos batallas de Celaya y la batalla de León, que son consecutivas, y que todo el mundo conoce como la batalla de Celaya, lo que no es cierto, porque son cuatro, la batalla de Celaya son cuatro batallas, en la que dicen, Obregón es la modernidad y Villa el atraso de la guerra campesina. Son muy pendejos. Yo sé que estás esperando decir lo mismo con palabras más gruesas que las mías todavía. La modernidad, porque Obregón entiende la guerra de trincheras europea. Piensen que estamos en 1915 y que la guerra europea de trincheras ya empezó. Y Villa no la entiende. Villa es el furor de la guerra campesina. Entonces, a ver, seamos serios. Y entonces sus argumentos son el alambre de púas. Celaya está en el primer momento en que se organiza la defensa obregonista, que decide combatir a la defensiva, no la ofensiva. El alambre de púas, pues son como 300 o 600 metros de alambre de púas, vale para pura madre. El cerco puede medir 6, 7 kilómetros, más incluso, ¿no, Pedro? No, Obregón llegó el 4 de abril. Sí. Y las batallas empiezan el 5. ¿A qué pinches horas tendió alambrado e hizo trincheras o loberas? Cuentos. Las loberas, luego las trincheras. Pues la modernidad obregonista es el atraso campesino. Las loberas son los yaquis que históricamente hacen un hoyo en tierra. Ponen abajo, dentro del hoyo, una caja de balas, se meten hasta que le quede nomás la pinche ceja afuera. Esa es la trinchera obregonista, porque el punto central de la zona de defensa de Obregón son los batallones de Sonora, entre el que abundan los yaquis, en el centro del arco de combate. La modernidad. Obregón tiene ametralladoras. Y dices, ¿en serio? Tenía más ametralladoras Villa que Obregón en esos momentos. Pero no tenía balas. El problema es la carencia de balas, ¿sí? Porque Carranza se está abasteciendo de armas en Veracruz a través del transporte marítimo. Por cierto, habría que contarles una historia maravillosa, que es Pancho Villa estaba comprando un submarino ruso de la Primera Guerra Mundial para usarlo en la zona del Golfo de México para bombardear los transportes de armas hacia Carranza. Y ahí estuvo negociando en Nueva York. Logré ver fotos del submarino y pedazos de las cartas donde Villa decía, ¿y cuántos puede hundir este? Y le decían, uno por tiro, uno por torpedo, decían, a ver que le dé. Entonces esta idea de la modernidad obregonista contra el atraso campesino villista es una tontería. Las explicaciones de las 3 batallas del Bajío, yo diría, y que Pedro me desmienta, porque si me desmiente no protesto, tendrá razón seguro, es 4 accidentes diferentes y un problema táctico en la tercera batalla muy típico del villismo, que es la urgencia por pasar a la ofensiva, que Villa ha tenido toda su vida. Tardó un mes en pasar a la ofensiva. Yo sé, pero en la tercera... Tardó un mes. Ya vamos a entrar en debate. Les contamos. Primero, el primer enfrentamiento en el Guaje, victoria villista. Villagrán.
Gran victoria. Guardia hoy Villagrán. Hoy Villagrán. Gran victoria villista. El obregonismo refuerza sus zonas de defensa. Yo creo que los artífices del obregonismo no son Álvaro Obregón, son Benjamín Gil, desde luego, y Pancho Pistolas, ¿no? Pancho Manso. No, tiene razón. Manso ¿Y Gil? Murguía. Y Murguía. Murguía es cuando gana Celaya, entonces ocupan Irapuato y Diegues y Murguía se le incorporan. Fíjate, Sí, ni Pancho siquiera Pistolas, estaba Murguía en la primera batalla. Pero los generales obregonistas son como muy disciplinados. La división del noroeste es como muy sólida, ¿no? Ha resistido las ofensivas zapatistas y las ha derrotado. Curiosamente, en el primer encuentro en lo que llamaríamos Celaya I, la artillería villista tiene las de ganar. Es más precisa, hace más daño que la artillería obregonista. Y surge otro de los mitos de las batallas del Bajío, la historia de Kloss, el brigadier alemán prusiano que dirige la artillería priista. No existe, no es prusiano, es un pinche alemán de Sonora, que se hará famoso no por buen artillero, sino por asesino en la segunda etapa de estas batallas. Entonces, la primera batalla se resuelve técnicamente cuando derrotan en el contragolpe el flanco izquierdo donde está Estrada, que tiene una brigada muy débil, ¿no? De guerrerenses. Casualmente es la mejor, guerrerenses de Chihuahua, del distrito Guerrero de Chihuahua, la brigada Cazadores de la Sierra, que son... La línea dura de la División del Norte. La brigada mejor, y cuando muere el general Agustín Estrada, que era el mejor de todos los generales que estaban en Celaya, porque como dijo Paco, dice Paco, la División del Norte en Celaya era pura quincallería. Todos los nuevos generales o ya habían muerto, o Felipe Ángel está en Monterrey, con José Rodríguez, con Máximo García, Manuel Chao y Tomás Urbina en el Líbano, Rodolfo Fierro y Calixto Contreras en Jalisco, y aquí está el puro segundón. Y el mejor era Agustín, con la Brigada Guerrero, los Cazadores de la Sierra. Es cierto. Bien la corrección. Yo atribuía que de repente eran tropas de guerrerenses. ¿De dónde? Los guerrerenses eran todos zapatistas. De Guerrero, Chihuahua. Del distrito Guerrero, Chihuahua, de Serranos, Chihuahua. Claro, la tropa que originalmente eran los herederos de Mariano Escobedo y la División del Norte de la época de la Reforma. Bueno, el choque por el flanco izquierdo va a fracasar. No entiendo militarmente por qué fracasó, pero muere. Los villistas atribuyen a que el cura Triana estaba en connivencia con los obregonistas, se echa para atrás, se abre el flanco, se abre un... A ver, déjenme contarles. Bien. Les cuento este año. Ustedes lo conocen. El frente principal en la primera batalla es un frente recto que va de Santa Anita a Tropas. En un tramo sigue la vía. Tiene atrás como cuartel general la fábrica internacional. Todos ubican lo que les estoy diciendo, ¿no? Todo está afuera, muy lejos de las, o sea, a 2 kilómetros de la ciudad, que empezaba más o menos donde está ahorita Galeana e Insurgentes. El barrio de Santiaguito. O sea, la parte externa de la ciudad por ese lado era Santiaguito. ¿Vale? Entonces, hasta ahí llegaba la ciudad, hasta Santiaguito. La fábrica internacional está fuera de la ciudad. Era el cuartel general de esa línea, que es la línea que mira hacia oriente, hacia Salamanca. Entonces, el flanco derecho, estamos parados así, ¿no? El flanco derecho de la defensa es Santa Anita, el flanco izquierdo es Trojes, y sobre esa línea, utilizando el tramo de la vía y los bordes de los canales de riego, están, como dice Paco, las infanterías de Sonora. Es el frente principal, y lo que va a pasar en la primera batalla de Celaya es que van a ser 2 flanqueos, las caballerías de Coahuila. El frente es infantería de Sonora y los que flanquean son caballerías de Coahuila, pero en los mapas todo el mundo cree que es lo mismo cargar por la izquierda, o sea, por allá,
que por la derecha. Por la derecha es el llano. Por la izquierda está el río y están las estribaciones del Cerro de la Gavia. Pero nos hacen como si fuera una pinza simétrica que es azul. La carga fundamental es por el flanco derecho, por el lado norte. ¿Sí? Bueno, lo que ocurre, que está contando Paco, es que en un momento dado del ataque villista, que no se encarga de caballería, eso lo contaremos si nos da tiempo y si no, lean los libros, el de Paco o en su defecto el mío. ¿Sí? Lo que ocurre es que se rompe el frente en algún momento del ataque villista, y al romper el frente y sale no la pinza que cuenta el libro de Obregón, sino la carga por el flanco derecho, por el norte, ¿sí? Los villistas empiezan a correr, como diría Marcos cuando hizo, como corre todo el mundo cuando empiezan a madrear, pues te echas a correr, ¿no? Y los villistas, que nunca pueden explicar las cosas porque se creían invencibles, lo explican con base en dos absurdos. Uno es las balas de palo. Eso es para el segundo capítulo. Que Paco demuestra que no hay tales, y que yo retomo ahí, suscribo todo lo que dice Paco, no hay forma de que hubiera habido balas de palo. Bueno. Y la otra es la traición del cura Triana, el general que está, cuando muere el general Agustín Estrada, el jefe de los más valientes del eje de la defensa, el cura Triana, que está a la izquierda, es decir, pura tropa bisoña, se dobla. El que se dobla es Triana, no los cazadores de la sierra. Y por ahí penetra la ofensiva. Entonces, fíjense ustedes en esta primera batalla, y luego les cuento el perímetro de la segunda batalla, siguiendo, porque buena parte de los lugares clave siguen existiendo hoy aquí en Celaya, ¿no? La segunda batalla, hay un breve tiempo de reposición de las fuerzas. Empieza a generarse la posibilidad de que una columna villista venga desde la Ciudad de México, capitaneada por Roque González Garza y por Fierro directamente, ¿no? Hasta León, ¿no? Sí, ese fue, ¿no? Hasta la tercera batalla. Sí, en Celaya todavía. Cierto. Vean por qué traje a Pedro. Pues saben mejor que yo la historia, pero además es de Celaya, entonces ubica los lugares. En esta segunda, con una brevísima espacio de tiempo, Villa vuelve a plantear una aproximación muy parecida, apoyándose en el éxito de la caballería, de la artillería de la primera batalla, concentra su fuego en el ala izquierda, donde ahí está Obregón. No, el ala derecha, desde el villismo, el ala izquierda obregonista, o sea, desde el Cerro de la Gavia. Sí, el ala derecha villista, o sea, en las instituciones del Cerro de la Gavia, en plaza. Piensa usted que los cañones te llaman hasta 5 kilómetros. Disque, pero son artillería que no tiene fuego de capacidad para 3 kilómetros. A 3 kilómetros, bien, puedes hacer mucho daño con la artillería que traen y los obuses que tiene, que no son muchos. Están escasos porque a pesar de las compras de armas que se hicieron en Estados Unidos, se escasea. Y hay un problema grave con las balas, grave, que se reparten en canastillas sueltas, no con caja de fábrica, no, etcétera, y vienen mezcladas. Y no en la cantidad suficiente. El villismo además no puede practicar su mayor arte de guerra frente a un ejército medianamente atrincherado y con capacidad sólida de resistencia, que sería la carga villista. La carga villista es algo nuevo en los libros de guerra, no existe. En aquella época nadie la practicaba. La carga villista es la carga de 7 tiempos. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4. Porque es la carga del Mauser de 7 tiros o del Winchester de culata. O sea, avanzas, disparas, y vas aproximándote. Entre disparo y disparo no hay que recargar, vas a toda velocidad. Y entonces cuando llega el 7º disparo, va al arzón el rifle, tiras de pistola, sobre todo los cuerpos que tienen pistola, no toda la caballería villista está pistolada, y da la carga definitiva. Ese sería el modelo de la carga villista sorprendente, que le dio victorias por todos lados. El otro modelo es el modelo de
un jinete, un caballo lleva dos, un jinete y uno atrás. Los aproxima hacia la primera línea, ahorrándose el lento desplazamiento de 1 kilómetro hasta la línea de frente, sometidos a fuego, gracias al avance de la caballería. La caballería repliega para volver a actuar. Estos dos modelos que inventó Pancho Villa y que surgían de su experiencia y de la tradición eterna de las guerras contra Apaches y Comanches en el norte de México, cuando empiezan a aparecer los Mausers y los rifles de culata, no lo puede practicar en este segundo momento. Las razones de la segunda batalla de Celaya tampoco son claras. Los villistas en su gran mayoría lo atribuyen a las llamadas balas de palo, que es una historia muy sencilla, que es una bala de Mauser te puede hacer puntería a 800, 850 metros, a lo que ves, ¿no? Pero las balas que empiezan a usar, muchos testigos dicen que no hacían puntería más allá de 200 metros y empiezan a llamarlas las balas de palo. Es una manera de llamarlas. Lo que están diciendo es que son balas con carga de muy poca pólvora y que por lo tanto la velocidad de salida no les da para los 700 metros ni mucho menos. ¿Es esto real o es uno de los mitos? Yo sí creo que es posible que una parte de las balas que les vendieron en Estados Unidos fueran balas con carga deficiente de pólvora. Pero en el fondo el gran problema no está ahí. El gran problema está, primero, en que logran sacar de la jugada a Obregón casi de inmediato, la artillería. Le meten los generales, las tropas de Servín o no sé quién estaba manejando la artillería villista en esos momentos, hacen pomada a la hacienda y le meten el cañonazo que le vuela la mano. San León. Santana del Conde. En Santana del Conde. Y toma el mando Benjamín Gil. Pero eso es hasta León. Ahora, yo tengo las dos batallas cruzadas. No, es hasta León. Es hasta León. Corrige. Sí. La segunda batalla, lo que Villa sí logra, Villa se plantea sitiar Celaya, y de hecho el cuartel general villista de la segunda parte de la batalla está en... Acabo de confundir los nombres de Crespo y Trojes. Crespo es la que está por el puente de Fierros, ¿no? Trojes. Bueno, Crespo es la que está acá hacia el sur, yendo hacia la García. Entonces, en Trojes es donde pone Villa el cuartel general, es decir, en el sueste de Celaya, lo cual significa que ya tiene puesta la línea frente a la línea anterior, que es la misma, de Santanita a Trojes, o Crespo. Y por otro lado, sobre la vía del tren, con la estación y la Favorita como punto fortificado central, por ese lado, y luego siguiendo la línea del río, la ribera del río, ¿no es? Y ese fue el cuadro defensivo de Obregón. Otras dos de Santanita, Trojes, Crespo, el río y la vía del tren, el río hasta la Favorita y la vía del tren. Este es el cuadro defensivo de todo eso, está fuera de la ciudad, ¿sí? Lejos de la ciudad relativamente. Esa es la línea para que... Y Villa logra hacerlo, pero comete un error táctico que es lanzar ataques simultáneos y no buscar un punto débil o dirigir los ataques a un solo punto, sino que ataca por todos lados. Es el gran error estratégico de Villa en la segunda es no buscar el punto débil, sino lanzar ataques por todos lados. Insisto, no cargas de caballería o cargas, como les acaba de explicar Paco, que no es cargar a caballo. No, si haces eso, te venadean. Y Obregón espera que se agote el empuje villista, y Obregón había reservado el principal cuerpo de caballería, el de Fortunato Maicot. Ustedes conocen los sabinos de Paseo el Grande, entonces ahí estaban guardados la caballería, que son 14 kilómetros. De aquí a... O sea,
a caballo es 40 minutos. Entonces, ordena, y otra vez el flanqueo no es un flanqueo doble como cuentan los generales, es un flanqueo por el lado norte. Otra vez, repitiendo la maniobra, pero dirían los militares con mayor estilo. Lo que me pasa es que nos da trabajo de conocerlo, pero el único genio militar de la historia de México es Álvaro Obregón. Es el único cabrón que no perdió ni una sola batalla en su carrera militar. Bueno, una se la ganó Benjamín Gil, pero no la ganó él. Pero la había diseñado él. La diseñó él, la de León. O sea, Obregón está en la cama, muriéndose, pero el plan era de Obregón. Y lo que hace Gil es instrumental. Entonces, a mí lo que me... Bueno, quería contarles una cosa, antes de utilizar el micrófono a Paco, y yo ya termino. No, pues sí, está toda madre. Quería contarles, además, lo que yo quería contarles era el mapa, ¿no? O sea, para que ustedes aquí en Celaya ubicaran, ¿sí? ¿Dónde fue la batalla? ¿Dónde están las balas? Cuando ustedes caminan con los girasoles, están pensando en años mexicanos. ¿Sí? Ahí cayeron los hombres de Fronteras, de Triana, de Agustín Estrada, de Bracamonte, ¿se acuerdan del corrido? De la brigada Bracamonte, ahí, si caminan por la 12 de octubre, que la rebautizamos, ¿se acuerdan? Una vez hicimos unos colegas y en una noche le borramos el humo a la avenida 12 de octubre, hace 25 años, ¿no? 30. Sí, entonces le quitamos. Por ahí hay algunos que estuvieron en esa repintada, ¿no? Entonces, bien, cuando caminan sobre esa avenida en particular, o sobre la avenida de las Fuentes, si caminan sobre las Fuentes, están pasando sangre de indios yaquis. Si caminan sobre los girasoles, sobre la 12 de octubre, están pasando sangre indígena. Ahí quedó. Entonces quería yo contarles el mapa. Lo otro que quería contarles no tiene nada que ver, pero quería contarles por cómo empezó Paco el cuento. Paco empezó contando la historia de la ancianita del Saltillo. Esto que les voy a contar, Paco y Pepe me van a corregir, así que no es así, pero se les voy a contar como yo me la sé. La historia me la contó Paloma, y es la siguiente. Un día están Paco y Paloma con Roberto Fernández de Tamar llegando a la Feria Internacional del Libro de La Habana. Roberto Fernández de Tamar, el gran novelista, el formidable poeta y también el cacique de la cultura cubana. Entonces, entrando Paco y Paloma con Roberto Fernández de Tamar a la feria. Entonces llega un cabrón de gorra, lente oscuro, chaparrito, saluda a Fernández de Tamar de beso y abrazo, hermano, es como con los guanches, hermano, gusto, qué gustazo. Y se voltea, de pronto, y le dice: compañero Paco Ignacio, tu libro sobre el Che Guevara es la mejor biografía que existe sobre el Che, porque lograste capturar, Che, la mentalidad del personaje. Lograste entenderlo. Te felicito. Y Paco, pues, ¿qué hace uno en esas condiciones? Pues muchas gracias, compañero. ¿Sí? ¿Te achicas? Sí, gracias, compañero. Y se va el rato, y entonces le dice Roberto Fernández de Tamar: esto, Paco, es un elogio, chico. Porque sí, yo he leído todo lo que se ha escrito sobre el Che. Y entonces Pablo le dice: ¿Silvio? Sí. ¿Qué Silvio? Bueno, ¿cuántos Silvios hay en el mundo? ¿Sí? Silvio Rodríguez. ¿Qué Silvio? ¿Qué Silvio? Sí. Y entonces, ¿y por qué no se? Yo creí que me conocía. No, iba de incógnito a la feria de libros. Ya, Silvio Rodríguez tiene que ir gorro hasta acá, lente oscuro, bufanda. Y lo que quería terminar la historia con esto. Cuando yo tuve el privilegio de presentar a Paco Taibo con Fidel Carlos, ¿sí? El otro gran geógrafo de Villa, don Federico, ¿sí? La gran diferencia entre los dos libros es que uno es mucho más social y económico y el otro es más psicológico e intimista. Decía don Federico, el libro, o sea, y lo dice también Paco, mi libro es un libro con, no contra el libro de Federico, no contra el libro de Federico. Yo tuve el privilegio de presentarlo, no sé por qué. Entonces, esto que
cuenta Silvio Rodríguez de la biografía de Che, de Paco, y es lo que contaba Friedrich Katz de la biografía de Pancho Villa, de Paco. Y yo ya terminé, porque este señor no viera Paco Taibo. El resto de la historia es igual de mal conocida o bien conocida. Villa se repliega, da la tercera batalla en el Bajío en León, le meten el cañonazo a Obregón, Benjamín Gil toma el mando y Villa resulta derrotado de estas tres batallas, se repliega a Chihuahua y la División del Norte le queda una última oportunidad que Villa establece en términos muy extraños, que es en lugar de contrarrestar el avance hacia el norte del triunfante ejército obregonista, que es muy tímido, Obregón es muy tímido en avanzar hacia Chihuahua, o hacia Torreón. Sí, pasito a pasito. El Villa decide irse a una campaña enloquecida, que es quitarse una espina que tiene en la espalda, que es Sonora. Y la campaña de Sonora es un absoluto fracaso, en el cual la energía de la División del Norte se difumina, ha perdido a la enorme mayoría de sus cuadros político-militares y Villa disuelve en Chihuahua la División del Norte y declara el inicio de la guerra de guerrillas. Villa no se retira de la lucha, sino declara la guerra de guerrillas. Luego seguirían una serie de andanzas muy particulares, la invasión de Columbus para provocar a los norteamericanos y vengarse de los de las balas de palo, por cierto, que atribuía a unos comerciantes contrabandistas norteamericanos de la frontera, y luego su intento durante la guerra de guerrillas de venir a secuestrar a Carranza a la Ciudad de México, donde llega hasta León, desde Chihuahua hasta León, con una partida de gentes disfrazados de guardabosques, porque iban a simularse en los guardabosques del bosque de Chapultepec para secuestrar a Carranza. Casi le sale bien, no anden bromeando con estas cosas. A punto estuvo de salir la jugada. Y además tenía un pacto, que es que si detenía a Carranza, se lo regalaba a Zapata para que Zapata lo fusilara. Que era el que quería fusilar a Carranza. Villa no lo quería, pero el que lo quería fusilar era Villa. La derrota, pues, del ala popular, radical, progresista, del villismo-zapatismo, que concluye con las muertes de Zapata en la emboscada de Chinameca y la muerte de Villa en la emboscada de Parral. Ahí está la historia de México. Hay que contarla bien, porque el peligro es que hay cada mal contada, pero potente. Y hay que narrarla en profundidad para encontrar las anécdotas, los detalles, el sabor que está detrás de toda esta historia. Medir a Villa en términos puramente militares es un grave, grave error. Villa es un poder popular, una manera de entender el cambio en una sociedad. Villa es el hombre que en un mes, siendo gobernador de Chihuahua, construye más escuelas en un mes de las que había en Chihuahua. Había 30 escuelas, construye 60. ¿Y cuál es el método de Villa para construir escuelas? Pues el método es donde ve un grupo de niños jugando en Jiménez. Es decir, ¿y aquí no hay escuela? Y le dicen, no, mi general. ¿Y eso qué es? Pues eso es la casa de un rico propietario. Era. Ahí va a ser escuela. Y contrátenme al maestro y páguenle bien. Villa es el que cuando vive en Canotillo, en su retiro después de la rendición, decide que el salario de un maestro debe ser igual al de un general. Y su argumento para establecer la tabla salarial de Canotillo es: los maestros son más útiles que los generales y les pagan lo mismo. Villa es el que en Irapuato, cuando avanza hacia Celaya, en la noche reúne a los maestros y abre los trenes y les dice a los maestros que vengan con sombrero y zarape. Curioso, esas cosas raras que encuentra uno en la historia de la revolución, y es porque les llena el sombrero de frijoles y el zarape de arroz y de maíz, todo lo que puedan cargar. Villa es ese personaje que cuando antes del conflicto con Carranza
le llegan 1 millón de pesos de parte de Carranza en papel moneda, y Villa le dice al enviado de Carranza, pues póngalo ahí. Y dice, ¿y no lo va a contar? Y Villa lo mira al funcionario carrancista, el dinero. Dice, el dinero no es para contarlo, el dinero es para gastarlo. El otro queda desconcertado, pide recibo, Villa se lo firma sin mirar, y lo que hace, empiezan a entrar al cuarto mandos militares. Y entonces dice, usted, lleve esto para las viudas de no sé dónde, vámonos, usted, para pagar a los mineros de no sé qué, usted, y reparte el millón. Y el carrancista dice, general, ¿usted no anotó a dónde lo envió? Si son honrados, son la División del Norte, que anotar, ¿para qué llenamos papeles? Dice, la contabilidad de la División del Norte es así. Estas maneras de actuar con una voluntad popular muy clara de justicia social, que hacen del villismo lo que fue, es los que le da sentido al calor, cariño y la intensidad con la que miramos hacia atrás para ver la figura de Pancho Villa y las figuras de la División del Norte. Villa es muchas cosas, pero también es un abstemio que declara ley seca. En Irapuato hay que recordárselos, cuando pasó Villa hubo ley seca y mejoró la ciudad bastante. A ver si siguen el ejemplo, ¿no? Entonces en Celaya, no en Irapuato. ¿En Celaya hubo ley seca? No. Es que Paco le tiene mucho cariño a No, donde fue la ley seca fue Celaya. Sí. No, fue en Irapuato, no en Celaya. Porque Irapuato gobernó, ahí estaba, fue el lugar de despliegue, y Celaya no. Aunque pasó por ella varias veces. Villa es el que cuando estuvo en León puso su cuartel general en un hotel al lado del Circo Crone. Y cuando le dijeron, general, ¿cómo pone el cuartel general aquí? Dice, porque en la noche oigo rugir a los leones y me da buena vibra. Villa es un cuate que nunca durmió en el lugar donde se acostó. A lo largo de toda su trayectoria, tenemos registro de que cuando Villa entraba en un hotel y decía, el cuarto que le dieron, general, el 4-6. Bien, ahí llegaba, se acostaba, pero no amanecía ahí. A mitad de la noche salía por la ventana. Y dormía con la rienda amarrada al tobillo de su caballo a mitad del monte. Villa nunca durmió en el lugar donde se acostó. Villa era un pésimo orador de mitin. Sus discursos más potentes duran 3 minutos, 5 minutos, 4 minutos, los más largos. Pero era el más dicharachero de los contadores de historias. La fogata. A la fogata, en la noche, en el campamento, de una a una, de otra a otra. Villa era analfabeta, se vuelve alfabeta muy tarde, primero aprende a firmar dibujando su nombre, luego en la cárcel cuando lo detiene Huerta y están a punto de asesinarlo, en la segunda parte de la revolución, Villa empieza ya a soltarse escribiendo y a leer. Y cuando me preguntan qué libro fue el primer libro que leyó Villa, la respuesta es chingoncísima. Leyó a los 3 mosqueteros. Todos para uno, uno para todos, compañeros. ¿Y qué leyó después? La historia de Zamacois, de la conquista de México. ¿Y cuál fue su comentario después de haber leído a Zamacois? ¡Qué pendejo Cuauhtémoc! ¡Qué pendejo Cuauhtémoc que se dejó engañar! Villa era un comedor de carne a la brasa, aventada sobre el hierro del comal, en la hoguera, hasta que pareciera suela el zapato. Y simultáneamente es el hombre que tuvo en sus manos 10,000, casi 1 millón de cabezas de ganado, sumando las de Chihuahua a Durango, las mismas que había en Suiza. ¿Y qué hizo cuando tuvo en sus manos este poder ganadero? Pues el primer edicto dice que la carne a 1/10 de lo que cueste. Si el filete costaba 3 pesos, a 30 centavos. Nunca en la vida los pobres de Chihuahua comieron tanta carne, compañeros, históricamente.
por este decreto villista. Y por eso lo queremos tanto. Muchas gracias. Buenas noches. Si alguien tiene preguntas que no sean muy inteligentes, adelante. ¿Yo? Sí. ¿Qué pasó con las armas en Celaya después del primer enfrentamiento de los villistas? ¿Qué pasó con las armas de los villistas? Se las llevaron para darle el segundo enfrentamiento, excepto los 3,000 prisioneros que cayeron después de la primera batalla. El resto se llevaron las armas y llegaron nuevas armas, del norte. ¿Quién se las llevó? Ellos. Cada soldado de los tuyos se tiraba la mochila, tirabas la capuchera, tirabas la cantimplora, pero no tirabas el macho. Regresabas a la mano. ¿Y de los muertos, quedaron muertos, su arma quedó aquí o se la llevaron? No, las armas de los muertos se las quedaron los obregonistas. Sí. Alguien por ahí abajo levantaba la mano. ¿Cuántos niños fueron educados así como Emilio Fernández comenta que él acompañó a su padre y a su tío a las con las tropas de Villa? Y entonces que ahí le surge este México entrañable para fotografiarlo. Y que siempre todas las noches se ponían a estudiar. ¿Cuántos casos tan importantes hay como este? Y que, bueno, te cito, tú dijiste, no hay que solamente ver a Villa por el lado de la batalla, sino también como un hombre que construye armas. Sí, el caso de Villa es muy peculiar. Villa tenía una relación amorosa muy complicada. Tenemos registro de que se casa 20 y tantas veces, 2 veces con la misma porque se olvidó que ya se había casado con ella. Casi nunca al mismo tiempo, sino en momentos diferentes de su vida. En una lógica de bandolero en su primera etapa, de un matrimonio es crear un compadrazgo, es crear aliados, familia en una zona, tener protección. Luego más adelante sigue con esta lógica amorosa de polígamo. Sin embargo, es muy fiel en el problema de las relaciones con las mujeres en las zonas conquistadas. A la salida de Torreón Villa hace un discurso muy importante para establecer el problema ejército dominante, mujeres de las poblaciones dominadas. Él dice, a ver muchachos, si ellas quieren, ustedes quieren, pues adelante. Si ellas se quieren casar, pues cásense, denles el gusto, coño, ¿no? Pero el que fuerce a una mujer, lo condenamos a muerte. O sea, la violación era condenada a muerte en el ejército priista. Y en el plan de Río Florido está explícitamente un punto de la condena a muerte a los violadores. Es muy curioso, está a favor de la poligamia. A mí me dicen, bueno, es que a Villa le gustaban mucho las mujeres. Yo creo que no, yo creo que le gustaban son las bodas, que eran muy divertidas, las fiestas. Él mismo decía de sí mismo que le gustaba bailar hasta sacar tierra, zapateaba, era zapateador. Y le gustaban las bodas, las fiestas y sobre todo los compadres. Fue muy fiel a la estructura del compadrazgo. La estructura de la División del Norte es una estructura militar, generales, coroneles, mayores, ¿no? Y baja hasta el soldado de fila, pero también es una estructura de compadrazgos, ¿sí? Hacerte compadre y hacerme responsable de la vida de tus hijos en el futuro era una amalgama en la división, y Villa cumplió con la amalgama, mantuvo decenas de hijos propios y ajenos después de la revolución y durante las etapas de la revolución. No sé si quieras añadir. Pues no solo él, por ejemplo, el personaje de la única novela que veo publicada, Lorenzo de los Puentes, digo que cuando Villa firma la paz, se ponen las 4 haciendas en las que se va a construir la comunidad villista,
Clementillo en nombre de Pancho, pero las otras tres en nombre de Nicolás Fernández Carrillo, de Sostenes Garza y de Lorenzo Ábalos Puente, que es el personaje de la novela. Lorenzo Ábalos Puente crió a los hijos de Miguel Ortega, a los hijos de Calixto Contreras, o sea, a los hijos de sus compañeros que habían muerto, los cría el general Lorenzo Ábalos, los mantiene y los cría, les da escuela. ¿Sí? Era no nada más Pancho, era como una estructura. Gracias. Agradezco el uso de la voz, a nuestro Pedro Salomón y a usted, maestro. Yo solamente, Jesús Martínez Gutiérrez, solamente quiero mencionar 4 nombres. Eisenhower, Perkins, Patton, MacArthur, héroes de Estados Unidos de la Primera y Segunda Guerra, respectivamente. Estos, si bien es cierto, como acabo de mencionar, el único general que nunca fue derrotado fue Álvaro Obregón, es cierto mencionar que Pancho Villa no lo pudieron derrotar durante los 9 meses que estuvo la cuestión esta que ¿La punitiva? La punitiva Bush nunca pudo vencer, localizar a Pancho Villa. Entonces, esos 4, por así decirlo, directamente discípulos de Pancho Villa, con sus todas las alternativas, situaciones, estrategias de guerra que diseñó Pancho Villa, se vieron reflejadas durante la Primera y Segunda Guerra por estos personajes que se acabó de ser presidente de Estados Unidos y mucho de por qué Pancho Villa es una situación que es reconocida y políticamente a lo mejor es incorrecta, pero sí es importante mencionar esa cuestión de Pancho Villa, que fue escuela en la milicia y sí se le reconoció por parte del Estado mexicano su general de división y se le menciona su viuda después con posterioridad. Y nuestro México actual, ya las batallas de Celaya ya forman parte de la historia contemporánea y es una situación que ya queda en la historia de México y sin embargo hay algo que debemos recordar como mexicanos y usted ahorita lo mencionó nuestro trabajo, leemos ese grito de los 3 mosqueteros para estar todos para uno y uno para todos. Por mi parte es 4 y agradezco el uso de la voz. Gracias. Adelante. Recuerden ustedes que Los 3 Mosqueteros es el primer libro que derrota la aritmética en la primaria. Porque los 3 mosqueteros son 4. No, porque D'Artagnan es mosquetero hasta el final. Yo que estaba feliz lanzando la provocación. Los 3 mosqueteros son 4, hombre. Pero además, fíjense que eran tan curiosos. Uno era un alcohólico misántropo. El otro era un estúpido. ¿De quién hablas? Portes. No, hombre, no. Has leído mal. Estás loco, has leído mal. Adamís era un caficho. Era escura. Adamís era un caficho. Era. Sí. No. ¿Sabes qué? Tiene que leer de nuevo 20 años después. Después de las batallas de Bajío. No, quítatelo. Sí. No se oye bien. No se oye. Después de las batallas de Bajío, ¿cuál fue la sociedad Ángeles Piña? Siguen juntos después de las batallas de Bajío, aunque después de la batalla de Monterrey hay contradicciones primarias sobre ellos, pero regresan juntos antes de que se separe, porque Ángeles no cree en la ofensiva de Sonora, cree que es un error, aunque esa primera separación no está clara si se debe a diferencias de política militar, porque los 3 compañeros más fieles de Ángeles siguen con Villa a la campaña de Sonora. Y ya Ángeles regresa después, ya después de la derrota de la División del Norte, regresa después de haber estado exilado en Estados Unidos. Primero está en Harlem, en Nueva York, y luego tiene un rancho cerca del Paso. Y regresa a México, permanece con Villa unos meses, es capturado y asesinado por Carranza. Hola, buenas noches. Brenda. Esta es una pregunta que se me ha generado por muchos años, ya que crecí escuchando esta historia de generación tras generación. Y antes de preguntar, quisiera compartirles la historia. Mi papá vive en un pobladito que se llama Vista Hermosa, una ciudad que se llama Coralejo, donde hacían azúcar en aquel entonces. Y él creció también escuchando esa historia, ya tiene mi papá 85 años. Y él siempre nos platicaba que cuando llega Villagrán, justamente cuando van a acercarse a Celaya,
ocupan todo ese camino que se llama Corralejo. Él nos platicaba que había mucho dinero enterrado, tesoros, las armas, y es leyenda tras leyenda, y ahorita que lo escucho y vuelve a mi mente todas esas historias que mi papá me platicaba, ¿no? Y mis abuelos y todos. Entonces, dentro de lo que marcaban del mapa, ¿no? ¿Qué hay por esos caminos, ¿no? ¿Qué hay con toda esa historia que hacemos, ¿no? Ahí te va bien rápido. ¿Dónde es donde cantaban los horizontes? ¿En la estación de Irapuato? Bien, en la estación de Irapuato, cuando venían hacia Celaya, la ofensiva villista, cantaban los horizontes. Y yo decía cuando leí qué bonito, qué metáfora más bella. En la estación de Irapuato cantaban los horizontes. Los horizontes eran un cuarteto de cuerdas, compañeros. Eran 4 músicos que se llamaban Los Horizontes, no era una metáfora, ¿sí? Y quién sabe lo que cantaba. La historia está repleta de guías de confusión, como la que yo tenía hace unos minutos cuando decía, pues eran de Guerrero. No, Guerrero, la Sierra de Guerrero, Chihuahua, ¿sí? No Guerrero. Ahí en Guerrero lo que proliferaba en los batallones zapatistas. Bueno. Está llena de errores y confusiones de que hayan dejado por donde tu papá vivía cuando si los agarran retirada, un entierro de armamento es posible, si los agarran retirada. Los tesoritos de Villa fueron famosos. Villa a lo largo de toda su vida escondió botines de guerra de la División del Norte. Cuando se retira y se establece en la hacienda de Canutillo, poco a poco los va sacando para comprar tractores, para poner la escuela, para hacer un tendido de telégrafo desde Parral a Canutillo, y algunos se dice que nunca llegó a sacarlos. De hecho, hay todavía una legión de buscadores de los tesoritos de Villa que hasta ahora han fracasado. El último me llamó por teléfono la semana pasada y me pidió que le certificara, compañero de Parral, que si lo encontraba se lo podía quedar. Y le dije, encantado, le hago el documento. Por lo que quiera. Pues, ¿por qué no? Le hice el documento que decía, si usted lo encuentra, este tesoro no perteneció a Villa y no tienen derecho los herederos de Villa sobre él. Era botín de guerra de la División del Norte. La División del Norte ya no existe desde tiempos inmemoriales, por lo tanto usted simplemente lo tiene que declarar a Hacienda, que tiene un impuesto sobre tesoros encontrados, le van a quitar el impuesto y usted se lo puede quedar. No más que cuando lo encuentre, díganle en chinga a la policía, porque los narcos le van a caer por todos lados, a los doblones de oro, etc. Me dijo, usted me hace el documento, con gusto le hago el documento que explica que está usted. ¿Por qué no? Pero es cuando firmo libros de Villa. Estoy en Coahuila y llega un señor y me dice, yo soy nieto de mi general Villa. Y le digo, ¿de qué? ¿De cuál de las familias Villa? Y me dice, de esta, y este tuvo un hijo acá, y este hijo se casó, y yo ahí vengo. ¿Me podría firmar el libro? Y yo digo, encantado, para José Martínez Villa, nieto de mi general, Paco Ignacio Tac. Y se va. Y en el momento que se va, está conmigo Gerardo Segura, del que les hablé hace un rato, y me dices, ¿tú crees? Le digo, no, pero ¿viste qué contento se fue? Un honor estar aquí con ustedes. Considerarían que Obregón en su estrategia tomó en cuenta el carácter inclusivo de Villa para que era atacado habitualmente. ¿Creen que influyó? Obregón combatía la defensiva, no la ofensiva. Y eso fue la escuela que creó con Benjamín Gil, con Manso. Combatían igual, que creaba una fuerte zona de choque, esperaba y en el rebote triunfaba.
¿Era la elección para combatir el villismo? No, porque usó la misma para combatir el zapatismo, ¿no? Contra Villa, porque contra los federales en Santa Rosa y en Nueva el Castillo va la ofensiva. Es un poco un mito lo de, porque en la batalla de León, que es la más grande, Villa establece una línea ofensiva de 20 kilómetros de largo y duran 3 semanas combatiendo, tanteándose el uno al otro. O sea, Villa espera 3 semanas para lanzar la ofensiva, que finalmente deja saqueado a Obregón ante Santana con una Trinidad. Si viviéramos en León, les contaría el mapa como les conté el de la Celaya, ¿no? La ciudad de la Loza, ¿sí? Loza de Barrera. 3 semanas tanteándose el uno al otro, buscando, ahora sí, no como en la segunda de Celaya, los puntos débiles del cuadro obregonista. Ángeles está en León. Que está cerca, Ángeles está en León. Ahí sí ya tiene. Ahí tiene por lo menos a sus grandes generales de Estado Mayor. Hacia el frente la división de Gil, hacia atrás la división de Diegues, a la izquierda la de Pancho Pistolas, Sí, a la derecha la de Cesario Castro, de retaguardia Joaquín Amaro, 5 divisiones, 30,000 hombres contra 30,000. Y no, o sea, entonces no es, así como hay cargas de caballería, así como podemos discutir las balas falsas, pensar en que Villa no sabía dirigir una batalla es darles la razón a los que durante un siglo nos han dicho que era un cavernícola, porque era un pinche. ¿Y entonces a qué atribuyes la derrota de León? Porque yo me rompo la cabeza. La traición, evidentemente, el chaquetazo de Triana. No, de León. Cedillo. De Cedillo, ¿no? No, tenemos dudas, compañeros, tenemos dudas. Al Obregón finalmente se le va chingón, pues, ni modo. ¿Sí? Y la batalla la gana uno, la pierde otro. ¿Sí? Pero sí, no, o sea, no simplifiquemos, como dijo Paco desde el principio, a la tontería de tradición, modernidad, del que sí sabe contra el que no sabe, del impetuoso contra el inteligente. No, Villa era un gran jefe militar con una gran capacidad. Obregón salió mejor. Y lo que no sabía lo fue aprendiendo en su trayectoria. Aprendió rápido. El Villa de Aguas Blancas, que no sabía que los cañones se disparan por elevación. Al Villa de Zacatecas, que sigue el proyecto de Felipe Ángeles de ir destruyendo cerro a cerro y dominándolos con artillería y contraataque para luego desde ahí avanzar sobre el siguiente. Villa es un hombre que aprende rápidamente. La derrota de Jalisco de Diegues es espectacular. No, le pone una paliza. La derrota de hocico que le pone a Diegues. La historia es la historia. Por mi gusto hubiera ganado Villa, no tengan ninguna duda, ¿eh? Si de gusto se trata. Tayo, una pregunta. Se dice que en el plan de Xochimilco cita Zapata a Villa para tener una reunión, nada más ellos dos, y le dice Villa a Ángeles, oye, ¿cómo ves a Zapata? Dijo, y le da la puntilla y le Ángeles a general Villa, lo que le dice, él sí está preparado, punto de vista en general, sí tiene conocimiento de la vida. Lo único que, parte de todo lo que quiere usted poner, lo único es que no lo deje que él vaya a aventar el Chaco a Obregón y a Carranza cuando hacen la Convención de los Calientes. El Chaco era el Golfo de México, sí. Acabarlos, porque si los dejamos, se van a fortalecer con el dinero del Ébano, del petróleo de San Luis Potosí, se nos van a revelar y no lo vamos a poder controlar. Eso se lo dice Villa a Zapata, dice Zapata, no se preocupe, que vaya usted tranquilo a Chihuahua, yo me encargo de aventar el Chaco. Nunca lo hace. Y aparte le dice Zapata Villa, Miguel Villa, usted encárguese de Aguascalientes al norte, yo me encargo de Aguascalientes al sur. Y a los 4 meses tiene que venir Villa aquí hasta Celaya a combatir Obregón. La derrota de Villa no fue un mes, 15 días, fueron 3 meses, 10 días. ¿Por qué Zapata nunca vino a ayudar a generar Francisco Villa? Pero no podía, estaba derrotado militarmente. Después de la retoma de Puebla y de la Ciudad de México, el zapatismo está a la defensiva. Había que estudiar más seriamente la campaña del zapatismo en el 15. Tú empezaste a trabajar sobre eso, ¿no? Sí, mi respuesta, después de ver los archivos militares, hubo 43 combates en la línea del tren y en torno a la Ciudad de México. Entonces, lo que nos ha contado el zapatismo
Y esta dicotomía que le plantea Ángeles a Villa, creo que no la contaron mal. Sí. Pero para eso tendría que contarles todo mi libro de 1915 en el que refuto eso, ¿no? Pero creo que está mal contado y creo que es, yo diría, dice Pancho Pineda, a quien lo queremos por muchas cosas y por otras no. Sí. Pero Porque es muy furibundamente antevillista, así como es prosapatista. A quien lo queremos por muchas cosas, que en paz descanse, Pancho Pineda utiliza una frase que yo retomo. Es una calumnia historiográfica. El que Zapata abandonó. El que Zapata haya abandonado a la división del norte y que no haya combatido hasta el último en favor de la victoria de los ejércitos populares. Así lo dice y lo muestra Pancho Pineda. Es una calumnia historiográfica que todos nos creímos. La otra es, pues sí, tendría que dar una plática sobre ese tema en particular, ¿no? Habría que extendernos mucho, pero es eso. Básicamente lo que encuentras de por qué no fueron juntos hacia Veracruz para acabar, porque sabían que Carranza en el momento que tomaran Puebla primero, Veracruz, después se iba a Yucatán y se iba a amarrar en Yucatán. Y para Villa el problema fundamental era que no le cortaran la línea entre la Ciudad de México y el norte. Y el petróleo. O sea, por un lado el petróleo, Monterrey hacia la Huasteca, por otro lado la línea de Jalisco, que era la gran obsesión de Villa. Villa había aprendido a hacer la guerra encontrando recursos militares. Primero en Chihuahua, luego en Chihuahua y Durango, luego en la Laguna. O sea, lo de Veracruz no tenía lógica. Si cargas de Veracruz, Carranza, que tenía todos los barquitos que había, por eso del submarino que contó Paco, se iba a Yucatán y ponía la capital en Mérida. Y como los villistas y zapatistas no tenían ni un solo barco, y no había comunicación terrestre, se alcanzan. No, ahí Villa tenía razón, no Felipe Ángeles. Pero hubieran derrotado probablemente a Obregón. Y eso hubiera sido la reclave. ¿Saben qué? La historia fue como fue. Y no como nos hubiera gustado. Insisto, si por mí fuera, hubiera ganado Villa y Zapata, no tengo ninguna duda. Oye, perdón, como el último libro que escribí, ¿saben lo cerca que estuvo Hernán Cortés de ser despedazado? Cuando nos cuentan que era fatal, que era obligado, que los europeos conquistaron Mesoamérica. No, lo más lógico, en 3-4 momentos, es que la pequeña hueste de Cortés desaparece, y entonces, ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, se construye una nueva triple alianza mucho más extensa, con 3 capitales en Tlaxcala, Tenochtitlan, no es política ficción, porque entonces, si a esa nos vamos, en plena victoria de la Reforma y avanzando hacia el sur, los ejércitos triunfantes de la Reforma en Sinaloa y Sonora, en Michoacán, y Escobedo bajando, de repente el malvado... Matan a Porfirio. No, se va sobre Juárez en San Luis Potosí. Miramón. Y casi mata y Juárez está al borde de que lo maten, con la victoria al borde, tiene que salir ni siquiera en su carruaje, porque se van detrás del carruaje. La muerte de Juárez probablemente hubiera cambiado la coherencia de la revolución republicana que termina con Maximiliano en Querétaro. La historia también es un cúmulo de accidentes. Buenas tardes, compañeros. Mi pregunta es, quería saber si es mito o realmente así sucedió, que le cortaron la cabeza a Villa las sociedades secretas de Estados Unidos y que actualmente allá lo tienen en el cráneo de Villa. No sé si sea cierto. Mentira, el cráneo de Villa, si usted lee el penúltimo capítulo de mi libro, cuenta en detalle quién lo robó, por qué lo robó, cómo lo robó y dónde está enterrado. Ya lo tengo localizado, nomás que no tengo tiempo para ir con un pinche bulldozer a buscar una caja de balas de este pelo. Ustedes no deben discutir a Jesús Vargas de Paco Payo sobre este cráneo de Villa porque porque cada uno de los dos tiene una hipótesis distinta y entonces puede pasar horas con pruebas. Traigo una hora discutiendo dónde está el cráneo de Villa. No el cadáver, la cabeza. El cadáver ya. El cadáver sabemos que no está donde dicen que está. No, parece que el cráneo, la cabeza. Deberían oír a Paco y a Jesús Vargas discutir una hora entera sobre dónde está. Porque
Ah, porque qué necio es Jesús Vargas, lo queremos muchísimo. Sí, pero es muy necio el Jesús Vargas. Ojalá, acabamos de estar con él en México, donde estaba presentando el proyecto de su nuevo libro, que es Apaches y Comanches. Y la tesis es, bueno, eran menos mexicanos que usted y que yo. Antes de la guerra del 47 y que perdiéramos confirmadamente Texas y California, eran menos mexicanos los apaches y los comanches. ¿Es mi último artículo de la jornada? Es su último libro de Jesús que está escribiendo, una reivindicación de la apachería y la comanchería. Y su tesis es bien rara, es que los apaches eran unos culeros y los comanches a toda madre. Bueno, antes de darle el uso de la palabra a otro atento a su conferencia, le quiero anunciar a la gente que está aquí que en coordinación con el Instituto de Arte y Cultura y el Teatro de la Ciudad, vamos a presentar el próximo martes y miércoles los 7 capítulos de la miniserie que fue encargada a Edith del Castillo aquí en este magnífico teatro. Son únicamente hay que venir el lunes y el martes, pues si no, no van a haber 13 el lunes y digo el 13 el martes y 13 el 4 el miércoles. Entonces, son para los niños, ya tenemos aquí 100 boletos para que al salir, quien quiera tener boleto para estas miniseries, así está. Y aquí viene la pregunta. Muy bien. Qué teatro, ¿no? Qué teatro. Bueno, no es pregunta, es un poco para cerrar de las batallas de Celaya. Efectivamente, como dice Pedro y usted, Paco, las batallas de Celaya fueron simultáneas con el Ébano. Y efectivamente fue toda una guerra de estrategias de un bando y del otro bando, con sus asesores internacionales, Félix Sommerfeld con Villa, Maximiliano Close. Más que bien no varía madres, hombre. Y ya utilizando la batalla de Celaya, efectivamente por la Riviera de Quiroga, pues llegamos a la hacienda de Troques, donde en un acto táctico de Obregón pues se repliega para precisamente aprovecharse de estas ganas de ofensiva de Villa, entra a la ciudad, bueno, casi a la ciudad, y es donde Maicote pues, entra con la caballería. Y en las ex haciendas fueron lugares también donde hubo tropas, como la hacienda de San Nicolás de Barra, ahí está un obús, y en San Juanico también se encontraron pues, los restos y de los villistas y de los soberanistas, de los pocos soberanistas. Y finalmente en San Juanico también se encontraron ahí. Y para terminar, las logueras, pues ya los campos de riego ya eran las trincheras, ¿no? Simplemente el borro. Esto, muchas gracias. Y muchas gracias. Bien, compañeros, pues dos breves cosas. Ya estoy hasta la madre, tengo que irme a fumar, llevo demasiado tiempo sin fumar. Como todo el mundo sabe, empiezo a balbucear, a equivocar las fechas, la memoria empieza a fallarme si no fumo. Entonces, con gusto les firmo todos los libros que quieran allá afuera del teatro. La Brigada para Leer Libertad mandó una caja de libros míos a mitad de precio, casi todos, a menos de lo que cuestan habitualmente, José Ramón. No me oye. Bueno, no importa, están mucho más baratos que en la calle. De tal manera que yo no voy a ver un peso de esos libros, ni Pedro tampoco, ni nadie, excepto la Brigada para Leer Libertad, que es la que comercializa de manera irregular, y clandestina y subterránea mis libros por todo el país. Entonces, si ustedes los compran ahí, le pagan a Mauricio, que está de ese lado, y nos vemos allá afuera. Agradecer enormemente a Pedro que me haya venido a hacer el fuerte aquí y darle calor a esta conferencia trompicada y desmemoriada.